Capítulo 22. Una fiesta para las Lenker. Mr. Wieland dejó en su mesa su cuchillo y su tenedor y dirigió la mirada ansiosa e incrédula a su mujer a través de la mesa. Está ajustando sus anteojos de marco de oro. Leyó en voz alta, con tono de fina comedia. El profesor y Mr. Emerson Singleton tienen el agrado de invitar a Mr. y a Mr. Wieland a la reunión del club de los miércoles vespertinos el 25 de agosto a las 3 en punto, en honor de Mr. Lenker y las señoritas Lenker. Santo Dios, exclamó Mr. Wieland, boquiabierto, como si necesitara esa segunda lectura para convencerse del tamaño de disparate. Pobre Amicy Lentor. Nunca se puede predecir lo que va a hacer su marido. Supongo que acabo de descubrir a las Blenkers. El profesor Emerson Singleton era una espina clavada en la sociedad de Newport, y una espina imposible de arrancar, pues creía que un árbol familiar venerable y venerado era al decir de la gente, un hombre que tuvo todas las ventajas. Su padre era tío de Singleton Jackson, su madre era Penny Lowe de Boston. Por ambas ramas había riqueza y posición social, además mucha compatibilidad. Nada como hacía notar a menudo Mr. Wieland, nada el mundo obligaba a Emerson Singleton a ser arqueólogo, ni profesor de cualquier cosa, ni a vivir en Newport, ni hacer alguna de las cosas revolucionarias que hacía, pero finalmente, si iba a romper con la tradición y al burlarse de la sociedad en su cara, no tenía necesidad de casarse con la pobre Amy Dagonet, que tenía derecho a esperar algo diferente y suficiente dinero para mantener su propio coche. En la familia Mingot nadie podía entender por qué Amy Singleton se había sometido tan sumisamente a las excentricidades de un marido que llenaba la casa de hombres de pelo largo y mujeres de pelo corto, y que cuando viajaba la llevaba a explotar tumbas en Yucatán en lugar de París o Italia. Pero ahí estaban firmes en hábitos y al parecer sin percatarse de que eran diferentes al resto de la gente, y cuando cada año ofrecían una de sus temibles fiestas al aire libre, cada familia de los acantilados, a causa del parentesco Singleton-Dagonet, se veía obligada a estrechar a suertes y enviar a un representante contra su voluntad. Hay que agradecer, comentó Mr. Wieland, que no eligieran el día en que corre la copa. ¿Te acuerdas que hace 2 años dieron una fiesta en honor de un negro el mismo día del thé dansant de Julia Mingot? Por suerte, ahora que yo sepa, no hay ninguna cosa ese día. Pues naturalmente alguno de nosotros tendrá que asistir. Mr. Wieland suspiró nervioso. ¿Alguno de nosotros, querida? ¿Más de uno? Más de 3 de la tarde es una hora incómoda. Yo tengo que estar aquí a las 3:30 para tomar mis gotas, porque no vale la pena tratar de seguir de nuevo el nuevo tratamiento de Bencomb si no lo hago de forma sistemática. Y sí, he de juntarme contigo más tarde. Perdería mi paseo en coche. Al pensar en esto, dejó nuevamente sobre la mesa su cuchillo y tenedor, y un rubor de ansiedad tiñó sus mejillas surcadas por finas arrugas. No hay ninguna razón para que te vayas, querido, respondió su esposa con un tono alegre que se había vuelto automático en ella. Tengo que ir a dejar algunas tarjetas al otro extremo de Bellevue Avenue, de modo que pasaré por
la fiesta hacia 3:30 y me quedaré lo suficiente como para que Amy no sienta que le hacemos un desaire. Y si Newland tiene programado algo para la tarde, tal vez Mike pueda llevarte a pasear para probar los nuevos arneses rojizos de los ponis. Era un principio en la familia de los Williams que los días y horas de todos debían estar programados. Como decía Mr. William, la melancolía de la posibilidad mata el tiempo. Era una imagen que la obsesionaba como el espectro desempleado obsesionada al filántropo. Otro de sus principios era que los padres no debían jamás interferir con los planes de sus hijos casados, y la dificultad de compatibilizar este respeto por la independencia de May con la satisfacción de las exigencias de Mr. Williams podía superarse solo ejercitando un ingenio que no dejaba segundo desocupado del tiempo programado. Claro que puedo salir a pasear con papá. Estoy segura que Newland encontrará algo que hacer, dijo May, recordando gentilmente a su marido, que no había dado una respuesta. Para Mr. Williams era constante causa de angustia el hecho de que su yerno mostrara tan poca previsión en planificar sus días. Ya había sucedido con demasiada frecuencia durante la quincena que llevaba bajo su techo, que cuando ella le preguntaba en qué pensaba ocupar su tarde le contestara con una paradoja: oh, creo que para variar voy a ahorrarla en vez de ocuparla. Y una vez, cuando Mr. Williams y su hija habían ido a hacer una cantidad de visitas pospuestas hacía tiempo, Mario le confesó que se había quedado toda la tarde tendido junto a una roca en la playa que había bajo la casa. Parece que Newland nunca mira hacia adelante, se aventuró a comentar en la oportunidad de Mr. Williams a su hija. Pero Mike contestó muy tranquilamente: no, pero ya ves que no importa, porque cuando no hay nada especial que hacer, lee un libro. Ah, sí, igual que su padre. Después de eso, se dejó tácticamente del lado de la cuestión de la ociosidad de Newland. No obstante, cuando se acercaba el día de la recepción de los Egerton, Mike comenzó a mostrar una natural solicitud de bienestar de su marido, y a sugerir su partido de tenis en los Fiebres o una salida a navegar en el cúter de Julius Beaufort. Estaré de regreso a las 6, querido. Tú sabes que tu papá nunca termina su paseo después de esa hora. Y no se quedó tranquila hasta que Archer le dijo que pensaba arrendar el coche para irse a una granja especializada en crianza caballar en busca de un segundo caballo para la berlina. Hacía tiempo que andaban detrás de aquel caballo, y de modo que la sugerencia fue tan aceptable que May miró a su madre diciendo como: ya ves que se sabe programar su tiempo, y también como cualquiera de nosotros. La idea de la granja del caballo para berlina de May había germinado en la mente de Archer ese mismo día en que se mencionó por primera vez la invitación de Mr. Egerton, pero guardó en secreto como si hubiera sido algo clandestino en el plan que, si se descubría algo, podría impedir su ejecución. Había, sin embargo, tomado la precaución de contratar con anticipación un coche con un par de viejos ratones de la cuadra de caballos de alquiler que todavía podían hacer sus 18 millas en caminos planos, y a las 2 de la tarde, levantándose apresuradamente de la mesa del almuerzo, saltó dentro del liviano carruaje y partió. El día era perfecto. La brisa del norte empujaba pequeños pompones de nubes blancas a través de un cielo ultramarino sobre un mar brillante. Villeneuve-à-Neve
estaba desierta a esa hora, y después de dejar al mozo de cuadra en la esquina de Mill Street, Archer volvió bridas hacia la vieja carretera de playa y cruzó la playa Eastman. Tenía la sensación inexplicable de excitación con que las vacaciones de mediodía del colegio solía lanzarse a lo desconocido, llevando sus trotones a medio andar. Calculaba llegar a la granja, que no estaba muy lejos de Paredes Rock, antes de las 3, de modo que después de escoger el caballo, todavía le quedaban 4 maravillosas horas de su disposición. En cuanto supo de la fiesta de Sillerton, se dijo que la marquesa Manson iría con toda seguridad a Newport con las Blenker, y que Madame Olenska quizás aprovecharía la oportunidad de pasar el día con su abuela. Era por tanto probable que la residencia de las Blenker quedara vacía, y él podría discretamente satisfacer una vaga curiosidad acerca de la casa. No estaba seguro de querer ver a la condesa Olenska nuevamente, pero a partir del momento en que la viera desde el sendero sobre la bahía, había ansiado de manera irracional e indescriptible conocer el lugar donde vivía y seguir los movimientos de esa silueta. Imaginaba cuando miraba la Real Glorieta. Simplemente sentía que si podía llevarse la imagen del pedazo de tierra sobre el cual ella caminaba y la manera en que el cielo y el mar lo circulaban, el resto del mundo podría parecer un poco menos vacío. Al llegar a la caballeriza, de una sola ojeada advirtió que el caballo no era el que quería. Sin embargo, dio vuelta para probarse a sí mismo que no tenía prisa. Pero a las 3 soltó riendas de trotones y se internó por los caminos laterales que conducían a Portsmouth. El viento había amainado y una leve bruna en el horizonte presagiaba una neblina acechando para subir a Huertillas el Saconet al cambio de la marea. Pero todo a su alrededor, campos y bosques, estaban empapados de una luz dorada. Al borde del camino que se enfrentaba la verja de entrada, que se levantaba uno de los cobertizos abiertos en que los granjeros de Nueva Inglaterra guardan sus implementos agrícolas y los visitantes amarran sus yuntas. Archer saltó del coche, hizo entrar a sus caballos en un cobertizo y después de amarrarlos en un poste se dirigió hacia la casa. El césped delante de la vivienda se había convertido en un pastizal, pero a la izquierda había numerosas dalias de un cuadro bordeado de un boj demasiado crecido y algunos descuidos rosales. Circulaban una fantasmal glorieta enrejada que fue alguna vez blanca, coronada por un cupido, de manera que había perdido su arco, pero seguía apuntando inútilmente. Archer se apoyó en un instante contra la verja. No se veía a nadie y no salía ningún ruido por las ventanas de la casa. Un Terranova canoso dormitaba ante la puerta y parecía ser un guardián tan eficiente como el cupido sin arco. Era curioso pensar que en ese lugar silencioso y decadente era el hogar de turbulentas Blenker. Sin embargo, Archer estaba cierto de no haberse equivocado. Permaneció largo rato en la entrada, contentándose con poder
abarcar todo el escenario y cayendo gradualmente bajo su soporífero hechizo. Pero al final despertó con una sensación de que el tiempo pasaba. Miraría desde allí hasta hartarse y luego se iría. Dudaba, sintiendo un súbito deseo de ver el interior de la casa para poder imaginar el cuarto donde pasaba su tiempo Madame Olenska. Nada le impedía ir hasta la puerta y tocar la campanilla. Si, como suponía, ella estaba fuera, con el resto del grupo, podía fácilmente dar su nombre y pedir autorización para entrar a la sala de estar para, para escribir un mensaje. Pero en vez de ello cruzó el césped y dobló hacia el prado de Boj. Al entrar en él pudo ver un colorido brillante en la glorieta. Resultó ser una sombrilla rosada que lo atrajo como un imán. Estaba seguro de que era ella. Entró en la glorieta, se sentó en un asiento cojo, tomó la sombrilla de seda y miró su mango tallado, hecho alguna madera desconocida que exhalaba un olor aromático. Archer acercó el mango de sus labios, escuchó un roce de faldas de el boj y se quedó inmóvil, apoyando el mango en la sombrilla que apretaba entre sus manos, y dejó que el ruido se acercara sin alzar los ojos. Siempre supo que tenía que ocurrir. Oh, Mr. Archer, exclamó una joven y fuerte. Levantó la vista y vio ante él a la más joven y más gorda de las señoritas Lecker, rubia y coloradota, con un vestido de muselina bastante sucio, una mancha roja en una de sus mejillas. Probaba que había estado recientemente apretada contra una almohada. Con sus ojos semidormidos lo contemplaban acogedoramente, pero algo confundidos. Válgame Dios, ¿de dónde sale usted? Debo haberme quedado profundamente dormida en la hamaca. Todas las demás se fueron a Newport. ¿Tocó la campanilla? La confusión de Archer era mayor que la suya. Yo no quiero decir, iba a hacerlo. Vine a la isla a ver un caballo y después pensé en que podría tener la oportunidad de encontrar a Mr. Blenker y a su visitante, y me dirigí hacia acá, pero me pareció que la casa estaba vacía. La casa está vacía. Mi madre no está aquí, ni la marquesa, ni nadie más que yo. No sabía que el profesor y Mr. Singleton ofrecen una fiesta al aire libre en honor de mi madre y todos nosotros esta tarde, pero por desgracia yo no pude ir porque tengo dolor de garganta y mi madre tuvo miedo de la vuelta de la casa de noche. ¿Ha visto algo más decepcionante? Claro que no. Claro que no me habría importado si hubiera sabido que usted iba a venir. Aparecían en ella síntomas de una torpe coquetería, y Archer logró encontrar fuerzas para interrumpirla. Pero Madame Olenska también fue a Newport. Miss Blenker lo miró sorprendida. Usted no sabía que la llamaron y tuvo que marcharse. La llamaron. Oh, mi mejor sombrilla. Se la presté a Gansal de Katie, porque iba con sus cintas y la muy descuidada debe haberla dejado por aquí. Así somos los Blenkers, verdaderos gitanos. Si a Ellen la llamaron ayer, nos permite llamarla a Ellen porque, ¿qué le parece? Llegó un telegrama de Boston y ella dijo que debía irse por 2 días. Me encanta cómo se peina. ¿Y usted? No sabe por qué Madame Olenska a Boston. Espero no serían malas noticias. Miss Blenker lo tomó con alegre incredulidad. No lo creo. No nos dijo lo que decía el telegrama. Creo que no quería que no lo supiera la marquesa. Tiene un aspecto muy romántico, ¿no es cierto? ¿No le recuerda a Mr. Scott Sidnos
Cuando Lady Geraldine Covers no la ha leído nunca. Archer trataba apresuradamente de ordenar sus pensamientos. Parecía que todo su futuro se desplegaba súbitamente ante él, y recorriendo su interminable vacío, la menguada figura de un hombre al que jamás le sucedería nada. Dio una mirada a su alrededor, y el jardín podía sin podar, la casa desvencijada, el bosquecillo de robles bajo el cual se concentraba el crepúsculo habría sido el lugar exacto en el que deberían haberse encontrado Madame Olenska y ella. Estaba lejos, ni siquiera en la sombrilla rosada era suya. Frunció el ceño y vaciló. Usted no puede saber, claro, pero estaré en Boston mañana. Me gustaría poder verla. Les pareció que Mr. Blinker perdía interés en él, aunque no su sonrisa. Oh, por supuesto que amable se alojará en Parker House. Debe ser atroz Boston en esta época. Después de eso, Archer solo tuvo una noción intermitente de las frases que intercambiaron. Solo recordaba haber rechazado resueltamente su sugerencia de quedarse a esperar el regreso de la familia y tomar un último té con todos antes de volver a su casa. Finalmente, acompañado con su anfitriona, salió afuera del alcance del cupido de madera, desató los caballos y se marchó. Al doblar el camino, vio a Miss Blinker parada en la verja agitando su sombrilla rosada.